Ya estamos de regreso en TV1 Noticias e inmediatamente vamos a pasar a nuestra primera teleentrevista del día de hoy. Para ello, les comento que vamos a conversar con la Seremi del Trabajo, Cynthia Leighton, que la vamos a ver ya en pantalla. Ahí ya está la Seremi del Trabajo. Muy buenas tardes, Seremi, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes. Estamos muy bien en un día donde celebramos también o conmemoramos el Día de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Me parece muy importante también tomar los temas laborales al respecto, ponerlos ahí sobre la mesa. Exactamente, porque en el tema laboral sabemos que las diferencias entre hombres y mujeres también es bastante notoria, sobre todo en las brechas salariales. Las mujeres ganan un 12,4% menos que los hombres en los datos últimos que entregaba el Instituto Nacional de Estadísticas en el 2020. Más de 900.000 mujeres a lo largo de nuestro país han perdido su trabajo. Evidentemente también está todo el tema de la emergencia sanitaria que ha afectado directamente, y las mujeres al parecer se han visto más incrementada en esta problemática. Entonces me gustaría que pudiéramos partir, que nos cuente directamente cómo se está trabajando con respecto a este tema para evitar directamente que las mujeres se vean afectadas tanto por la emergencia sanitaria, pero también por estas diferencias notorias de género, es decir, entre hombres y mujeres en el mundo del trabajo. Sí, así es. Bueno, desde el gobierno hemos seguido muy de cerca la situación laboral de las mujeres durante la crisis sanitaria y económica que nos ha tocado vivir durante el 2020, y que sabemos que en el tema de lo que es la empleabilidad de la mujer, traemos un largo historial al respecto sobre las diferencias, tanto de oportunidades como también en temas salarial que puedan verse. Y ahí hemos estado apoyando lo que es la empleabilidad de las mujeres con medidas como, en primera instancia, en base a lo que salió del tema de pandemia, la ley de crianza protegida. ¿Por qué? Porque con el tema de la crisis sanitaria, los niños, todos sabemos, volvieron a sus casas, ¿cierto? Tuvieron que... se cerraron los colegios, los jardines infantiles, las salas cunas, y quienes se vieron mayormente afectadas directamente con estas medidas fueron las mujeres, limitándose muchas veces las oportunidades de poder estar frente o desarrollar sus funciones laborales. Y es ahí donde se salió la ley de crianza protegida, que viene a permitir a las madres, a los padres igual y a los cuidadores que estén afiliados al seguro de cesantía, por una parte, poder suspender sus funciones durante el proceso que sea pertinente en este periodo, y también poder extender las licencias del permiso postnatal parental, ¿cierto? Ya sea del padre o de la madre, cuyo término, ¿cierto?, ocurriera mientras estaba vigente el estado de excepción constitucional. Todo esto para ir protegiendo también no solamente la permanencia de la mujer en su vinculación laboral, sino que también fortaleciendo lo que es el apego, fortaleciendo, ¿cierto?, lo que es el cuidado de los niños, sobre todo en la primera infancia, que teníamos que atender a esto. Como gobierno también sacamos el tema de las normativas, ¿cierto?, de teletrabajo y trabajo a distancia, que también este tipo de medidas que se han generado también iban enfocadas pensando también en aquellas instancias en las cuales no se podía salir, sobre todo principalmente las mujeres que se ven afectadas con el tema de la crianza y de la protección también de los niños. Y ahí es donde se ha ido como gestando un poco las medidas y priorizando las normativas de gobierno en este tiempo de crisis sanitaria. Claro, Seremi, usted indicaba que las medidas van en la línea para que las mujeres directamente no pierdan sus trabajos. Sin embargo, yo ya lo indicaba anteriormente, a lo largo de nuestro país más de 900.000 mujeres en los últimos 12 meses, y evidentemente por la emergencia sanitaria han perdido sus puestos laborales. Sin embargo, en estos mismos datos se indica que el 88% de estas mismas mujeres que han perdido su puesto laboral no han podido buscar un nuevo trabajo, no han podido tener un nuevo ingreso
ingreso. Entonces vemos que se complejiza mucho más el panorama para ellas. Entonces, si bien se trabaja para que las mujeres no pierdan sus trabajos, ¿qué es lo que se va a hacer para aquellas que ya lo perdieron? ¿Cómo se va a tratar de gestionar algunas medidas para que puedan reintegrarse al mundo laboral? Sí, precisamente tanto hombres como mujeres se han visto afectados en un número muy grande en este tiempo de la crisis sanitaria, ¿cierto? De tener que poner a haber perdido su puesto de trabajo. Y ahí es donde también en la medida cuando salió el subsidio al empleo, ya en la línea contrata también viene con un carácter, ¿cierto?, de enfoque de género, el cual apunta precisamente a poder dar mayor incentivo, mayor cobertura, ¿cierto?, a lo que es el caso de las mujeres, de forma transversal. ¿Ya? Obviamente también aquí se incluyó a los jóvenes que habían sido también muy afectados y las personas en situación de discapacidad que por ende también se ven limitados, sobre todo en este tiempo de pandemia, a también encontrar otras opciones. Y es ahí donde estamos trabajando principalmente en esta línea de contratación del subsidio al empleo, en donde afortunadamente aquí ya en la región tenemos más de 9.000 postulaciones de trabajo, ¿cierto?, bajo esta línea del subsidio al empleo, y por lo cual también esperamos que esto sea un incentivo grande para poder ir, que va en la línea de la reactivación y que podamos potenciar también y ayudar las nuevas contrataciones, principalmente, como decía, en un enfoque de género, priorizando, ¿cierto?, a las mujeres en este aspecto. Y así también hay bonos del trabajo de la mujer que también ha permanecido en el tiempo y que por supuesto también se ha buscado no solamente mantener, sino que también buscar un aumento en lo que es la cobertura de esto. Claro, esperemos entonces que estas medidas puedan evidentemente dar frutos y apoyar directamente a las mujeres que se han visto perjudicadas porque han perdido su trabajo en estos últimos meses por la emergencia sanitaria. Sabemos que en diferentes rubros las mujeres se han visto afectadas, pero al inicio directamente de esta pandemia, uno de los sectores que se vio fuertemente afectado son las asesoras del hogar. ¿Qué conocimiento por parte de la Seremi del Trabajo se tiene con respecto a este rubro? Sabemos que las asesoras del hogar se han agrupado también para buscar mejores condiciones laborales, para poder buscar soluciones también a su situación, porque muchas de ellas también, en la misma línea de lo que comentábamos anteriormente, perdieron su puesto de trabajo. Sí, bueno, en esta línea, ¿cierto?, en este rubro, un tema sensible que igual desde un comienzo, cuando salió la ley de protección al empleo, se apuntó también a darles coberturas de alguna forma a las trabajadoras de casa particular. Ya en la región hemos tenido más de 800, casi 1.000 trabajadores que se han podido acoger a lo que es la suspensión laboral temporalmente durante este periodo. Pero así también en el camino salió también lo que es las modificaciones que se hicieron con respecto a la indemnización, ¿cierto?, a la cotización de indemnización de todo evento que se tenía, para también de esta forma redistribuir estos fondos y no solamente dejar este foco, este monto de cotización ahí, sino que también que las trabajadoras pudieran acogerse al seguro de cesantía, que eso es algo que también en inicio de pandemia y con todo esto de la ley de protección del empleo, que se vio que ellos también necesitaban, ¿cierto?, cotizar su seguro de cesantía y poder tener la cobertura, no solamente para lo que es la suspensión laboral durante este proceso en que estamos viviendo, que muchas veces estamos determinados por el acto de autoridad que pueda ir determinando las diferentes comunas, sino que también preocuparnos, ¿cierto?, en el caso de tener que enfrentar la cesantía, poder ser cubierto en los meses que fueran pertinentes de este rubro, principalmente también no solamente en la cuenta individual, sino que también tener acceso a los fondos solidarios como los tienen el resto de los trabajadores que cotizan en el seguro de cesantía. Y de esta forma también poderles darle mayor cobertura y mayores garantías, ¿cierto?, en caso de tener que enfrentar la cesantía durante este tiempo. No solamente adquieren, ¿cierto?, la posibilidad de acceder al fondo solidario, a las cuentas individuales de cesantía, sino que también
permanece un cierto porcentaje y también lo retroactivo de sus cotizaciones de indemnización para todo evento, que eso también es importante destacar, que ese fondo sigue ahí también cubriéndola durante de aquí a futuro y también lo que tenían acumulado en el pasado. Claro, o sea, se buscaron soluciones en lo que respecta a la situación directamente de las asesoras del hogar. ¿Ellas ya contarían con estas medidas que usted ya nos indicaba o es de aquí en adelante? A partir del 1 de octubre, las trabajadoras de casa particular comenzaban los nuevos contratos y también aquellas que ya tenían contrato vigente podían comenzar, ¿cierto?, con esta normativa en donde el porcentaje de la cotización del 4,11% se redistribuía de un 1,11% a la indemnización a todo evento y el resto del 3% se va al seguro de cesantía para poder ¿cierto?, empezar a cotizar y tener las garantías y poder adquirir igual que el resto de los trabajadores. Y eso también lo podían hacer de forma retroactiva. También se le daba una posibilidad que a partir del 1 de octubre pudieran retroactivamente cotizar los 2 meses anteriores, incluso con sus fondos de todo evento que tenían en la AFP, podían sacar, ¿cierto?, mover ese pequeño porcentaje que necesitaban para cubrir y poder cubrir los 3 meses que necesitaban anteriores para poder estar protegida en caso de tener que enfrentar o la lamentable, ¿cierto?, el despido o también la suspensión laboral, ya sea por cuarentena que hemos estado enfrentando acá en la región o por otro tipo de normativas que se puedan estar estableciendo. Claro, pasando a otro tema, y también lo indicábamos al inicio, la brecha salarial es muy importante. También vemos que los datos dan cuenta de esta diferencia. Las mujeres ganan un 12,4% menos que los hombres. Es algo bastante relevante y que en los últimos años también ha tomado bastante importancia, porque finalmente hay mujeres que cumplen las mismas funciones que los hombres, sin embargo, en su liquidación de sueldo ven un número totalmente diferente. Me imagino que ese es uno de los desafíos también de ir cambiando a lo largo del tiempo para que se logre una igualdad con respecto a los sueldos entre las mujeres y entre los hombres. Así es, ese es un desafío que tenemos también como país, ¿cierto?, en donde también tenemos que concientizar los diferentes organismos del mundo del trabajo, el mundo empresarial, ¿cierto?, también tiene que participar en esta instancia, en este sentido de poder generar esta igualdad, ¿cierto?, y muchas veces quizá sacar de esa venda que impide ver, ¿cierto?, las capacidades que una mujer puede tener en el mundo laboral y las mismas oportunidades que merece tener, ¿cierto?, en aquellos rubros, en aquellos ámbitos en los cuales actualmente no están presentes. Claro, importante entonces sería una unión entre lo público y lo privado para llegar a buen puerto con respecto al cambio en las brechas salariales. Ese es un trabajo que está actualmente, que está constantemente llevándose a cabo y es ahí donde necesitamos también el mayor compromiso, ¿cierto?, de todo el mundo del trabajo, ¿cierto?, sindical y por supuesto también de aquellas empresas, ¿cierto?, que hemos visto que a lo largo de este tiempo más y más empresas también se han ido sumando a acabar con este tipo de desigualdades en cuanto a lo que es el salario, a las oportunidades que se puedan enfrentar. Pero sin embargo sabemos que aún está ahí vigente, ¿cierto?, cosa de ver las estadísticas, de ver las oportunidades que se van generando. Y es ahí donde queda una ardua tarea que necesitamos, donde necesitamos el compromiso en general del mundo también empresarial y por supuesto de la voluntad que está presente y que se ha manifestado siempre de gobierno. Claro, si bien está el tema de las brechas salariales, también otra arista y que es lamentable es la discriminación que se pueda generar de género en los diferentes rubros laborales. Es un tema también bastante relevante, Seremi, que me imagino es una arista que también se toma en consideración para tener en cuenta en medidas para poder abordar tanto en lo público como también en lo privado. Así es, como tú dices, bueno, las organizaciones del mundo del trabajo no siempre son conscientes de las desigualdades o discriminaciones de género y pudiendo reproducir estereotipos y minimizando, ¿cierto?, las situaciones de incluso de violencia laboral que pueden afectar a las mujeres. Y desde ahí nuestra labor desde el Ministerio de Trabajo es asegurarnos, ¿cierto?,
de poder mantener un trabajo, un ambiente sano, ¿cierto? Y poder también, por lo tanto, mantener, ¿cierto?, las garantías que corresponden de forma igual entre la mujer y el hombre. Claro, ¿se han registrado algunas situaciones, Seremi, en el último tiempo que den cuenta de esta discriminación tal vez que puedan sufrir las mujeres y que lo tenga también en consideración la Seremi del Trabajo? Lamentablemente las cifras siempre están de denuncias que se van presentando en dirección del trabajo, como los diferentes aspectos, ¿cierto?, que puede darse una violencia laboral, ya sea a través de maltratos, ¿cierto?, verbales, amenazas físicas o amenazas agresiones físicas o amenazas de estas. Y ahí es donde, más que tener cifras vigentes, donde hacemos el llamado, ¿cierto?, de poder hacer las denuncias, de poder constatar, ¿cierto?, estos hechos. No podemos ser indiferentes a que estas situaciones o estas realidades se dan en el mundo del trabajo, y ahí es donde también tienen que las personas, las mujeres, en este caso, tener las garantías de que se les va a dar la protección y se va a dar las investigaciones y las eventuales sanciones que corresponden al caso. El hecho de poder acabar con la violencia contra la mujer radica también en el mundo laboral, y es ahí donde tenemos que acentuarlo. Claro, para ir ya concluyendo, Seremi, estas denuncias, este llamado a denunciar que desarrolla, ¿dónde lo pueden hacer? Me imagino que es la página de la Dirección del Trabajo. ¿Hay alguna plataforma especial? Así es, Dirección del Trabajo tiene su página habilitada, dt.gov.cl o inspecciondeltrabajo.cl, donde pueden hacer directamente las denuncias al respecto para poder iniciar, ¿cierto?, una investigación y, como decía, eventuales sanciones al respecto. Esto no involucra un desmedro, siempre hay que tener en claro esto, ¿no? En ningún momento, ¿cierto?, que el trabajador haga una denuncia a la trabajadora al respecto no puede involucrar, ¿cierto?, un desmedro o un menoscabo, ¿cierto?, al respecto de las instancias que ellos están informando, al contrario. Igual hay un número de Dirección del Trabajo que tiene habilitado, que es el 600-450-4000, en donde pueden hacerlo directamente para también entregar antecedentes y poder informar. O también incluso para poder informarse más al respecto de estas medidas o de las normativas vigentes al respecto, que también es importante mantener. Perfecto, así ya estamos concluyendo entonces esta entrevista con Cynthia Leighton, Seremi del Trabajo acá en la región del Biobío. Muchas gracias, Seremi, que esté muy bien. Hasta luego.